Esto es Mundo Extra, nuestro resumen semanal de noticias por el canal Extra TV. Te traemos los principales acontecimientos del planeta con nuestra propia agenda geopolítica. Empezamos. El pasado 10 de julio se realizó en Caracas una marcha para exigir la libertad de los 18 niños y niñas venezolanas que se encuentran secuestrados producto del régimen antimigrantes de Estados Unidos. Participaron en este acto víctimas de El Salvador. Ampliamos la información con Venezuela News. El Comité de los Familiares de los Venezolanos Secuestrados en El Salvador hizo parte de esta gran movilización que se realiza hoy en Caracas en favor de exigir la libertad de los 18 niños y niñas venezolanas que se encuentran secuestrados también, pero por el gobierno de Estados Unidos. Todos ellos piden la reunificación familiar y que cada uno de esos venezolanos que se encuentran tanto en El Salvador como en Estados Unidos sean retornados a Venezuela y puedan reunificarse con sus madres y con sus demás familiares. Hoy me encuentro con las madres y padres de todos nuestros hijos que están acá en presencia de todos ellos. Aquí estamos para apoyar a esta gran marcha, esta marcha que son en favor de los hijos de nuestros hijos que se encuentran en El Salvador secuestrados, al igual que los niños que están allá en Estados Unidos. Libertad para todos los niños y libertad para los 252 jóvenes secuestrados en El Salvador. Es una crueldad, pues cómo van a separar esos niños de sus padres. Cónchale, si están mandando a su papá para El Salvador, le están mandando a sus madres para Venezuela. Trégale a sus niños también. ¿Por qué? ¿Por qué tanta rabia contra los venezolanos? De verdad no es justo que unos niños empezando a vivir también tengan que pasar por esta pesadilla. Que sus padres también se encuentran en el SECOC, sus madres sufriendo por sus hijos, merecen ser regresados con sus madres que lo aclaman y piden justicia sobre ellos. Queremos justicia, queremos que regresen a nuestros hogares, a Venezuela donde ellos pertenecen. Cuba denunció inacción de Estados Unidos en lucha contra el terrorismo. Veamos el informe de Prensa Latina. La viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, denunció que la isla es blanco de actos terroristas desde Estados Unidos con la complicidad e inacción de las autoridades de la nación norteña. La impunidad con la que han actuado durante más de 6 décadas los grupos terroristas contra Cuba en territorio de los Estados Unidos es en buena medida consecuencia de la inacción, de la complicidad y de la falta de compromiso del gobierno de los Estados Unidos frente a estas acciones dirigidas a dañar la seguridad, la integridad de la población cubana y de nuestras instituciones e instalaciones, tanto en Cuba como en Estados Unidos y en otras partes del mundo. La diplomática cubana compareció en el Centro de Prensa Internacional ante medios locales y extranjeros e informó que las autoridades actualizaron y entregaron a Naciones Unidas la lista de personas y entidades autoras de actos extremistas contra la nación caribeña. Cuba ha estado parte de los 19 convenios internacionales relativos al terrorismo y cumple estrictamente con las obligaciones que emanan de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas al combate al terrorismo. Cuba ha puesto en vigor un grupo de medidas legales e institucionales encaminadas al enfrentamiento efectivo de este flagelo, su total disposición a cooperar en su enfrentamiento, tanto a nivel multilateral como en el plano bilateral, de forma profesional y seria, y también de forma transparente. La cooperación que promueve y reclama Cuba tiene una importancia particular en el caso de Estados Unidos, porque, como aquí ya se mencionó, la mayoría de las personas cuyos nombres aparecen en la lista que hoy se está actualizando reciben refugio y protección en ese país. Desde La Habana, Cuba, Lonny López y Claudio Ojeda, Prensa Latina Televisión. Y por primera vez en Colombia, un presidente ha sido llevado a juicio y podría convertirse en el primero en ser condenado por delitos graves. Esta es la nota del Sistema de Medios Públicos en Colombia, RTBC.
El próximo 28 de julio se conocerá si el expresidente Álvaro Uribe es inocente o culpable, tras la conclusión de los alegatos del juicio en su contra por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. La jueza del caso fijó esa fecha para dar a conocer la sentencia. Luego de más de 5 meses de juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe, la juez del proceso, Sandra Heredia, estableció la fecha en la que se leerá el sentido del fallo del proceso en contra del exmandatario. Voy a tomarme unos días para emitir el sentido del fallo. Se fija el 28 de julio a partir de las 8:30 de la mañana. En el último día de alegatos, Uribe Vélez se desligó de las actuaciones de su antiguo abogado Diego Cadena y dijo que nunca aprobó los giros de dinero a testigos. Están probados esos aportes de esa fundación y esos beneficios del senador Cepeda Monsalve. De esos giros del doctor Cadena, yo creo que ha quedado claro que a mí no me consultaron, que lo supe mucho después, señora juez. Según el acusado, no es cierta la teoría de la fiscalía de que él le pagó a Diego Cadena con un lote que pertenecía a su esposa para que, con ese bien, se pagara a exparamilitares para que testificaran en su favor. Tomé la decisión unilateral de pagar unos honorarios con un lote, pagar unos honorarios de un trabajo de abogado, a considerar reembolsar por pago a unos testigos. Eso nunca se habló. Ni Hernán Cadavid, ni el doctor Diego Cadena, ni mi persona. No obstante, el expresidente ha calificado a Cadena como abogado investigador, pues, según él, su trabajo no era defenderlo, sino verificar informaciones. Una cosa es que se me ocurra a mí, hay que buscar unos presos en las cárceles para señalar a Cepeda. Por Dios, eso no se me ocurrió a mí, señora juez. Yo pedí verificaciones. Incluso, Uribe citó uno de los hechos más relevantes del caso, en el que se le acusa de presionar al testigo estrella Juan Guillermo Monsalve para que se retractara de sus acusaciones. Me llama el doctor Cadena, llamada interceptada, vengo de la cárcel, todo muy bien, me recibió muy bien, me dijo que está arrepentido, que va a hacer la nota, que de su puño y letra. Trampa, ya nos había denunciado, ahí sigue la trampa. Y enseguida me llama el doctor Cadena y me dice que ya la carta está lista, con toda la transparencia, aquí no ha habido beneficios, nada. Y el doctor Cadena habla con Enrique Pardo, y Enrique Pardo le dice, no, ya la carta está lista, la va a llevar la señora. El doctor Cadena me dice a mí, la carta está lista, pero no me cuenta que se lo dijo Enrique Pardo. Concluidos los alegatos, el senador Iván Cepeda, considerado víctima en el proceso, aseguró que respetará la decisión final del juzgado, sea condenatoria o absolutoria, y celebró que el fallo haya llegado a la etapa del fallo tras 13 años de lucha y persecución política. Son 13 años de este largo proceso judicial y hoy sentimos con mucho orgullo y alegría haber llegado a este punto. La señora juez ha anunciado oficialmente que el día 28 de julio, 8:30 de la mañana, el país conocerá su decisión en derecho y en justicia con relación a este largo litigio. Nosotros, desde la bancada de víctimas, lo que señalamos es que, sea cual sea la decisión, con respeto y acatamiento, la aceptaremos, la estudiaremos y procederemos de acuerdo al derecho y a la justicia. Por su parte, el abogado Jaime Lombana, defensor del expresidente, aseguró que tiene la convicción de que Álvaro Uribe es inocente y que no hay fundamentos para condenarlo. En Argentina, cada vez son más las voces que rechazan las acusaciones personales del presidente Javier Milei contra la República Islámica de Irán. Veamos lo que dijo el mandatario y la nota de Sebastián Salgado para Hispan TV. Como parte de la agenda sionista del presidente argentino, su narrativa personal en contra de Irán se presenta a través de los medios corporativos, dinamitando la política exterior. Usted imagínese
que si se desarrolla Irán como potencia nuclear, el mundo está en problema. De hecho, el primer ministro alemán lo dijo con claridad. Israel está haciendo el trabajo sucio que no hacen otros. De hecho, atentó contra la Argentina. Claro, a ver, Israel, obviamente, 2 veces, 2 atentados. AMIA, sí, Embajada de Israel. 114 muertos, vamos. O sea, es un enemigo de Argentina, vamos. Es nefasto por las consecuencias que tiene, porque le quita al país los últimos vestigios de soberanía que tiene para actuar según sus intereses, según sus convicciones, y además porque recrea la falsedad de la culpabilidad de Irán, que es como una de las grandes mentiras que se ha instalado en la sociedad argentina desde hace ya varias décadas. Por esta declaración unilateral, se le sumó un nuevo pedido de juicio político al presidente Milei. Bueno, acumula uno más. El presidente ya acumula juicios políticos por infinidad de temas, pero este es uno de los más pertinentes, te diría, ¿no? Porque retoma una mentira estructural, envenena a la sociedad argentina, crea una contraposición falsa entre los propios argentinos y sobre todo porque potencia la criminalización de la oposición. Decir que Irán no es culpable y que Israel no es inocente pasa a ser un tema judicial, ya no de opiniones. Una postura del presidente argentino que responde a los intereses sionistas en este país y que ha generado un rechazo profundo por parte de un arco importante del Congreso argentino, pero también en materia cultural y académica. La subordinación y sumisión que tiene frente a Estados Unidos, que Estados Unidos es quien tiene esa base militar que se denomina Estado de Israel en la región del centro de Afroeurasia, lo que se denomina Medio Oriente, y lo que está haciendo Milei es simplemente un fusible dentro de la dinámica que tiene el hegemón, que está en un declive, como se está viendo en lo económico, como se está viendo en diferentes planos, y su apuesta es a lo militar. Sebastián Salgado, Hispan TV, Buenos Aires. Y según lo analiza la cadena Al Mayadin, el régimen de Israel está entre alto al fuego en Gaza y las millonarias pérdidas de la guerra con Irán. Los 12 días que duró la confrontación entre Israel e Irán le costaron a la economía del régimen sionista pérdidas superiores a los 14.000 millones de dólares. De acuerdo con el diario israelí Marib, el daño económico total fue calculado en más de 52.000 millones de shekels, la moneda local, afectando al Producto Interno Bruto. A la par del gasto militar, el conflicto generó una oleada de solicitudes de indemnización. En apenas 2 semanas se presentaron más de 36.000 reclamaciones ante el Ministerio de Finanzas por las miles de pérdidas de autos y viviendas dañados. La guerra provocó un freno casi total a la actividad económica. Los bombardeos, la destrucción de infraestructura civil y los desplazamientos impidieron el funcionamiento normal de las empresas, oficinas y los servicios esenciales. Israel insistió en provocar una confrontación contra Irán, mientras mantenía sus ataques contra la franja, pero las consecuencias políticas y económicas fueron negativas para sus planes. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció recientemente que se ha preparado durante años para cualquier enfrentamiento militar y que aún conserva la mayor parte de su arsenal estratégico sin usar. Vladimir Putin y Donald Trump sostuvieron una conversación telefónica durante cerca de 1 hora. La guerra en Ucrania y la situación en Medio Oriente figuraron entre los principales temas que abordaron ambos mandatarios. Trump volvió a pedir el fin del conflicto entre Kiev y Moscú. En tanto, Putin reiteró que siguen buscando una solución diplomática al conflicto y que su país no renunciará a resolver las causas profundas de la guerra. Ambos líderes reafirmaron el interés en mantener el diálogo sobre Siria y el resto de las tensiones en Medio Oriente, con especial énfasis en el papel de Irán en la región. Más allá del escenario geopolítico, Putin y Trump discutieron una serie de proyectos económicos bilaterales, incluyendo iniciativas en los sectores energético y aeroespacial, calificados como prometedores por el Kremlin. Todo parece indicar que se acerca un cese de la agresión contra Gaza. El movimiento de resistencia palestino
respondió de manera positiva a la propuesta de alto al fuego presentada por Estados Unidos, pero solicitó aclaraciones sobre varios puntos clave antes de entregar una posición definitiva. La iniciativa incluye la liberación de 10 prisioneros israelíes, además de la devolución de 18 cuerpos. A cambio quedaría establecido un alto al fuego de 2 meses, durante el cual ambas partes participarían en negociaciones indirectas para alcanzar un acuerdo permanente y poner fin a la guerra. Los mediadores internacionales esperan reactivar el proceso de negociaciones estancado desde hace semanas debido a la reacción israelí. La cifra de víctimas palestinas hasta el momento por el genocidio de Israel superaron los 56.000 muertos, en su mayoría mujeres y niños, como te cuento. Palestinos marcharon en Tulkarem contra la demolición de viviendas por parte del ejército israelí que dejó miles de personas desplazadas. Este es el reporte de France 24. Protestas pacíficas para intentar parar las demoliciones de sus hogares. Este miércoles, un centenar de palestinos de Cisjordania pidieron el cese de las operaciones del ejército israelí. Exigimos que se detenga la demolición de nuestras casas. Déjenos volver al campamento, no aceptaremos otra alternativa. Nuestro campamento es nuestro camino hacia la libertad, la independencia y la construcción de nuestro Estado palestino. Hoy nos pronunciamos, gritamos desde esta plaza. Nuestros derechos deben ser respetados y seguiremos siendo fuertes y resistentes. Los soldados de Israel comenzaron el lunes la destrucción de 100 casas en Tulkarem, argumentando que buscan despejar caminos y controlar la militancia palestina. Eso mientras la justicia israelí no es un dique de contención para las demoliciones en Cisjordania. El director de la UNRWA, encargado de asuntos de Cisjordania y Jerusalén Este, denunció este miércoles un cambio en la posición del Supremo Tribunal que antes había rechazado las demoliciones. El cambio de postura del tribunal se produjo justo un día después de que el mismo tribunal emitiera una inusual orden que congelaba la orden de demolición del 30 de junio contra el campamento de Tulkarem. Los habitantes fueron desplazados a la fuerza y el campamento está vacío, lo que invalida la afirmación de que las demoliciones sirven para algún propósito de seguridad. Estas demoliciones son ilegítimas y deben detenerse. 11 palestinos recurrieron al tribunal argumentando que sus casas están en zonas abiertas, sin necesidad de demolerlas. Sin éxito, Malik Lutfi, que creció en el campo, buscaba salvar algunas pertenencias en los momentos en que le concedieron las tropas israelíes. Nos avisaron el 27 de enero de 2024, nos echaron de nuestras casas y no permitieron que nadie volviera. Con 51 años, este padre de 6 hijos alquiló una habitación en la ciudad de Tulkarem, pero sin acceso a su taller, ya no tiene ingresos para pagar el alquiler. Alrededor de 40.000 residentes de los campos de refugiados de Tulkarem, Nursham y Jenin fueron desplazados este año, según la ONG israelí B'Tselem. La operación israelí en el norte de Cisjordania es una de las mayores en los últimos 20 años. Desde la cumbre de los BRICS, Río de Janeiro, el presidente Lula de Brasil condenó las amenazas de Donald Trump a países alineados con el bloque y el posible 10% más en los aranceles. Le presentamos la nota del canal chino CGTN. ¿Qué tal? Saludos desde el Museo de Arte Moderna de Río de Janeiro. Hace unos minutos que ha finalizado la 17ª Cumbre de Líderes de los BRICS, una jornada, la de hoy, marcada por la reacción del bloque a la amenaza que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de tasar con un 10% a cualquier país que decida alinearse con las políticas del bloque. Ahora, yo sinceramente ni acho que yo debería comentar. Sinceramente, no creo que debería comentar, porque no creo que sea una cosa muy responsable y sería que un presidente de la República de un país del tamaño de los Estados Unidos amenace al mundo a través de la Internet. No es correcto. Tiene que saber que el mundo cambió. No queremos un emperador. Somos países soberanos. Si él cree que puede tasar, los países tienen el derecho de tasar también. Existe la ley de la reciprocidad. Creo que es muy equivocado y muy irresponsable que un presidente amenace a los otros en las redes digitales. Sinceramente, tiene otras cosas y otros foros para que un presidente del tamaño de los Estados Unidos hable con otros países.
Las personas tienen que aprender que el respeto es bueno. El respeto es muy bueno. Nos gusta dar y nos gusta recibir. Es necesario que las personas lean el significado de la palabra soberanía. Cada país es dueño de su nariz. El presidente Trump no esconde sus objetivos. Defiende los intereses de Estados Unidos, sobre todo económicos, de inversión, de comercio, no lo oculta. Y esto significa que una vez más se confirma la conclusión sobre el cese del funcionamiento del modelo de globalización que Estados Unidos, en un contexto neoliberal, promovió durante muchos años y que fue aceptado por todos durante algún tiempo. En 2025 se cumplen 2 décadas desde la firma del Tratado de Libre Comercio entre Chile y China. Este acuerdo ha abierto nuevas oportunidades para sectores estratégicos como la industria del salmón, en la que Chile se destaca como el segundo mayor productor a nivel mundial. Desde su entrada en vigor, el TLC entre China y Chile ha facilitado un crecimiento explosivo en el comercio bilateral. Solo en los últimos 9 años, las exportaciones chilenas hacia China crecieron un 129%. Este dinamismo ha sido particularmente favorable para el salmón, que se ha posicionado como uno de los productos más apetecidos para el mercado chileno. China es nuestro principal socio comercial y además de eso es el segundo en temas de exportación de alimentos. O sea, solo en salmón nosotros exportamos a China más de 250 millones de dólares el año pasado, el 2024, y ya este año, en los primeros 5 meses a mayo, hemos aumentado en relación a la variación del 2024 en un 6.4%. Y con una perspectiva a llegar a China a 370 millones de dólares exportados. Actualmente, China es el cuarto destino en volumen de exportaciones de salmón chileno. El acceso arancelario preferente ha permitido que este producto emblemático de la Patagonia llegue a más mesas en China. El salmón no solo ha ganado espacio en este competitivo mercado, sino que también ha logrado elevar sus estándares de producción y logística para que más empresas puedan llegar con un producto de calidad en el menor tiempo posible. El crecimiento en China también ha ayudado a conocer un poco también lo que es el salmón chileno. Creo también un factor clave ha sido la logística que hemos podido armar para poder llegar con el salmón a China. O sea, hoy día tú puedes tener un salmón que se procesa hoy en la planta y está en 5 días en China, en Shanghái, por ejemplo. Entonces eso para el mercado chino es muy importante, la logística donde uno pueda llegar en el menor tiempo posible y con las mejores condiciones posibles para poder tener un producto de calidad. Otro hito importante en las relaciones bilaterales fue el acuerdo alcanzado en 2023 que abrió las puertas del mercado chino al salmón coho fresco, una especie que hasta entonces no contaba con acceso directo. Este avance fue posible gracias a la colaboración entre el sector público y privado, que a través de alianzas estratégicas impulsaron la evolución y modernización del acuerdo vigente, permitiendo así ampliar la oferta exportadora chilena hacia China. No cabe duda que haber firmado tratados de libre comercio con China hace casi 2 décadas hace la diferencia de cómo ha ido evolucionando el intercambio comercial entre Chile y China. Nosotros sentimos que para el salmón chileno es muy relevante la existencia de este tratado de libre comercio y también lo importante de cómo esos tratados van evolucionando. No nos olvidemos que hace 2 años se firmó un protocolo nuevo entre el gobierno de Chile y el gobierno de China para justamente, por ejemplo, permitir el ingreso a China del coho en formato fresco. A 20 años de la firma del TLC entre China y Chile, el salmón chileno se ha consolidado como uno de los grandes beneficiados de este acuerdo. Lo que en sus inicios fueron exportaciones modestas, hoy se ha transformado en un mercado estratégico en constante expansión, impulsado por la creciente demanda de los consumidores en China. El Tratado de Libre Comercio entre China y Chile ha sido fundamental para la industria del salmón nacional. Gracias a este acuerdo, China se ha consolidado como uno de los principales destinos de exportación, contribuyendo a la generación de empleos y dinamizando las economías locales en el sur del país. Un vínculo comercial que proyecta al salmón chileno como un actor clave en el mercado global. Brangela Romero, CGTN en español, Región de los Lagos, Chile.
Históricamente, España ha sido un nexo con el mundo árabe. Veamos este reel de la cadena turca TRT Español, donde expertos y activistas nos cuentan más sobre esta historia y de las campañas antiocupación. ¡Que viva la lucha! Palestina tiene bastante simpatía en gran parte de la población española desde un punto de vista sociológico e histórico que muchas veces no se conoce. Es un pueblo que ha sufrido situaciones como la guerra civil aquí, situaciones en el que la gente se vio obligada a abandonar su tierra para buscar un trabajo. Todo eso genera un tipo de empatía con la gente inmigrante. O sea, es el nivel de injusticias que ves, que conoces y que escuchas, que dices, yo no puedo estar viviendo como si no pasase. El pueblo está hablando claramente que está con Palestina, otra cosa son los gobiernos. ¡Viva, viva Palestina! La sociedad española tiene un apoyo a Palestina y se lo debe a la propia formulación de la identidad española. Realmente las políticas pro-palestinas o pro-árabes del régimen franquista tienen realmente sus raíces en las políticas de amistad que hubo en los regímenes de Primo de Rivera, primero, y de la Segunda República, fueron continuistas en ese sentido. España lo que buscaba era volverse necesaria en ese nuevo espacio geopolítico que emergía y que creían que estando mucho más cerca de Egipto o de países, por ejemplo, como la Siria de entonces, o Irak o Jordania, podían encontrar mucho más rédito político que estando cerca de Israel. La creación del Estado de Israel en Oriente Medio no estaba pensada, no era Palestina el sitio elegido desde el inicio. O sea, se había pensado en muchos más sitios como Patagonia, como Uganda, como Bosnia. Es el resultado de un proyecto colonial de ocupación, de imperialismo occidental por Gran Bretaña, Francia, las grandes potencias coloniales. A principios de los años 70 empezaron a llegar aquí estudiantes palestinos porque en Zaragoza la Facultad de Medicina era famosa entonces y también por el nivel de vida que era accesible para las familias palestinas mandar a sus hijos afuera a estudiar. Yo en mi caso, yo nacido en Barcelona, soy una palestina de segunda generación. Mi padre vino aquí después de la guerra del 67, vino aquí a estudiar como muchos palestinos. Hoy en día de aquella idea del franquismo, ¿no?, de la política exterior franquista, casi no queda nada. A partir del Partido Socialista hacia la izquierda han trabajado esa idea de altermundismo, esa idea de decolonización, esa idea de una visión mucho más reivindicativa. Siempre hubo guiños muy particulares, los acuerdos de Madrid, por ejemplo, posteriormente, el papel de mediación de los ministros de Exteriores de España y los presidentes de España con Yasser Arafat. Hubo siempre un juego muy interesante, un juego muy ambiguo, y que empieza a desnivelarse en el momento que el neoconservadurismo, ya a partir de los 90, irrumpe la esfera política española. A nivel internacional estamos en un contexto donde el umbral está tan bajo, hay tantos gobiernos de extrema derecha, fascistas a nivel internacional que están abiertamente apoyando a Israel, que es verdad que el Estado español ha destacado por, a nivel de palabras, criticar las acciones del gobierno israelí en la Franja de Gaza, en Cisjordania, y ha salido diciendo que Israel debería dejar de matar a palestinos. Esto es lo mínimo. En Alemania, llevar una bufanda como esa, una kufía, es un delito, porque no puedes apoyar a un pueblo, porque apoyar a un pueblo, por lo visto, es ir contra otro pueblo, es antisemitismo para ellos. Evidentemente hay una polarización inmensa, como en todo el mundo, y claro, la parte más dura o la parte más agresiva proviene de esa herencia neoconservadora, que ha vendido una propaganda muy fuerte. A nivel europeo, la derecha le cuesta mucho trabajo reconocer a Palestina, es una cuestión histórica. It all started with a horrible attack by Hamas terrorists on the people of Israel. Hasta el 7 de octubre de 2023, los jóvenes de 20 a 30 años no sabían apenas
sabían nada de Israel, de Palestina. Y sabían cosas, clichés y eslóganes y prejuicios. Antiguamente la gente escuchaba a Palestina como algo muy lejano, pero ver un genocidio televisado, ver al final fotos reales de todo lo que está pasando, eso ha hecho que la gente cambie, que la gente se dé cuenta de qué es Palestina, qué está pasando realmente. Creo que en los últimos tiempos lo que ha pasado es que esa máscara que parecía que tenía Israel, que se presentaba como la única democracia de Oriente Medio, ha caído del todo. La gente lo tiene claro, Israel es un estado de apartheid, es un estado genocida y por eso la gran mayoría de gente en todo el mundo está con Palestina. El Gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina. Nosotros agradecemos al Gobierno español que reconozca a Palestina, pero aún así para nosotros es algo más simbólico que nada. Pero España puede hacer más, mucho más. Como gobierno, el Estado español puede cortar las relaciones, hacer un boicot real, alzar la voz en la Unión Europea. La gente que no se ha enterado o no se quiere enterar de la situación en Gaza es porque no quiere. Es una población que lleva más de 18 meses en bloqueo total, en castigo colectivo, que sufren sin medicamentos, sin comida, sin luz, todo ese tiempo. Solamente dejarles sin los servicios básicos como estos es un crimen de guerra que el mundo no lo tenía que permitir y consentir. No se trata de palestinos, sino se trata de seres humanos. Es cuestión de dignidad por la humanidad, no dignidad de los palestinos, no la vida de los palestinos. Es la dignidad de toda la humanidad. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo resumen. Esto fue Mundo Extra por Canal Extra TV.